Liceo Francisco Gavidia, asignatura Informática, docente Marisol Trejo, estudiante Natalie Janet Hernández Pérez, fecha de entrega 10 de octubre. Desastres naturales en el mundo y sus consecuencias al medio ambiente. ¿Qué es un desastre natural? El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y en vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra y otros. Origen de los desastres naturales. Son causados únicamente por las actividades humanas. Algunos de estos son la contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo no renovables como los minerales. También la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. Tipos de desastres naturales. Los desastres naturales, según su origen, se clasifican en geodinámicos y geotécnicos, hidrometeorológicos y oceanográficos, biológicos. Los geodinámicos y geotécnicos se clasifican en sismo, maremoto o tsunami, erupción volcánica, deslizamiento, aluviones y derrumbes. ¿Qué es un sismo? Un sismo son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos por disturbios tectónicos ocasionados por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra. ¿Cuál es el origen de un sismo? Una explicación podría ser que los movimientos de las placas no son continuos, sino una sucesión de desplazamientos separados entre sí, por periodos de quietud en los que la energía se va acumulando y que, luego al soltarse, genera una violenta dispersión de ondas longitudinales y transversales. ¿Qué es un maremoto o tsunami? Es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, produciendo una agitación violenta de las aguas. ¿Cuál es el origen de un maremoto o tsunami? Generalmente son fenómenos inducidos por otros riesgos de origen geológico, tales como terremotos, actividad volcánica, deslizamientos submarinos o por derrumbamientos de acantilados costeros. Por tanto, los signos propios del peligro de tsunami son la presencia de fallas activas que generan terremotos bajo la superficie del agua, las inestables a lo largo de acantilados costeros y o en los taludes submarinos de los deltas de los ríos o de edificios volcánicos. ¿Qué es una erupción volcánica? Las erupciones son consecuencia del aumento de la temperatura en el magma que se encuentra en el interior del manto terrestre. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que se expulsa la lava hirviendo que se encontraba en el magma. ¿Cuál es el origen de una erupción volcánica? La causa de una erupción volcánica es el incremento de presión del magma. Sea cual sea el origen de ese incremento, tenderá a reequilibrarse con su entorno mediante la apertura de fracturas e inyección de diques o deformando las rocas de las paredes, llegando finalmente a la erupción en superficie. ¿Qué es un deslizamiento? Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona inestable y desliza. ¿Cuál es el origen de un deslizamiento? La cantidad de lluvia en el área, por grietas en la tierra, erosión del suelo, deforestación de laderas y barrancos, por actividad sísmica, falta de canalización de aguas negras y de lluvia. ¿Qué son aluviones? El aluvión es material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua, que puede ser repentina y provocar inundaciones. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo.
Se acumula en abanicos aluviales, cauces de corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas. ¿Cuál es el origen de los aluviones? Degradación del ecosistema por efecto antrópico, sobrepastoreo, extracción de leña, incendios, movimientos de suelo. Escasa infraestructura de evacuación de aguas fluviales. Escaso mantenimiento de canales evacuadores. ¿Qué son derrumbes? Un corrimiento de tierra, deslave o derrumbe es un desastre relacionado con las avalanchas, pero en vez de nieve lleva tierra, rocas, árboles, casas, etc. ¿Cuál es el origen de un derrumbe? Movimientos bruscos de tierra, temblores, terremotos, factores antrópicos causados por el hombre. ¿Qué son ciclones o huracanes? Se trata de un remolino que gira rápidamente y que tiene un centro u ojo con baja presión. Produce fuertes vientos y abundante lluvia, extrayendo su energía de la condensación de aire húmedo. Los desastres hidrometeorológicos y oceanográficos se dividen en ciclones o huracanes, inundaciones, tormentas, heladas y nevadas, tornados y sequías. ¿Cuál es el origen de los ciclones o huracanes? El origen de los huracanes se presenta en los mares calientes, en el momento en que se halla una capa de aire húmedo sobre el nivel de las aguas, alcanzando la superficie marina una temperatura máxima, y alcanza su máximo punto cuando un sistema divergente en las capas superiores se coloca por encima de otro sistema convergente en la base. Aquí es donde se crea un vértice o torbellino. ¿Qué son inundaciones? Es un fenómeno natural que se presenta cuando el agua sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y mar. Entonces, cubre o llena zonas de tierra que normalmente son secas. ¿Cuál es el origen de las inundaciones? Desbordamiento de ríos, temporales de lluvia y fuertes tormentas. ¿Qué son tormentas? Es un fenómeno meteorológico que se manifiesta en forma de grandes nubes con viento y precipitaciones, lluvia, granizo o nieve, que van acompañadas de rayos, truenos y relámpagos. ¿Cuál es el origen de las tormentas? Todas las tormentas se originan en condiciones casi idénticas, cuando grandes masas de aire húmedo se elevan a través de capas de aire más frío. Esto es un ejemplo de corriente de convección. El aire caliente se eleva dejando un espacio tras de sí. El aire frío, más denso, se desplaza para llenarlo. ¿Qué son heladas y nevadas? La helada es un fenómeno meteorológico que consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de la congelación del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele. ¿Cuál es el origen de las heladas y nevadas? Se dice que se ha producido una helada cuando la temperatura del aire disminuye por debajo de 0 grados centígrados. Esta será más intensa cuando mayor sea el descenso térmico y su duración. Las consecuencias del daño dependerá también de la especie o variedad cultivada. ¿Qué son tornados? Un tornado es una masa de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus. ¿Cuál es el origen de los tornados? Los tornados tienen su origen en las nubes de tormenta. En las partes superiores de la nube, el agua puede congelarse por la baja temperatura del aire. Una vez que la espiral de viento ha empezado a moverse en sentido giratorio, las moléculas que llegan después serán afectadas por este movimiento. ¿Qué son sequías?
La sequía se define como un déficit de lluvias durante un periodo de tiempo prolongado, una temporada, un año o varios años en relación con la media estadística multianual de la región en cuestión. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua para las plantas, los animales y los seres humanos. ¿Cuál es el origen de las sequías? La causa principal de toda sequía es la falta de lluvia o precipitaciones. Este fenómeno se denomina sequía meteorológica y se deriva en una sequía hidrológica, caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural del agua y las demandas naturales de agua. Los desastres biológicos se dividen en plagas, epidemias y pandemias. ¿Qué son plagas? Es una colonia de organismos, animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. ¿Cuál es el origen de las plagas? Cambios climáticos. En la agricultura se da muy seguido, pero se puede evitar aplicando pesticidas. ¿Qué son epidemias? Durante una epidemia, muchas personas de una región o país se infectan al mismo tiempo con una enfermedad. Por ejemplo, la gripe durante la época invernal. Un brote epidémico es la aparición de una epidemia en un área geográfica reducida y durante un corto lapso de tiempo. ¿Qué son pandemias? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. ¿Cuál es el origen de las epidemias y pandemias? Las epidemias y pandemias siempre son causadas por virus o enfermedades que son altamente contagiosas, entre las cuales la mayoría se encuentran en el aire. ¿Cuáles son las consecuencias de los desastres naturales en el mundo? Los desastres naturales no solo causan efectos devastadores en el momento en que se producen, sino que afectan el desarrollo humano económico de la región, generando pobreza, destrucción de infraestructura, disminución en la producción agrícola y afectando la seguridad alimentaria, la salud y la educación, generando estancamiento tecnológico y social. Entre los desastres naturales del 2017 se encuentran el terremoto en Japón de 6.1 con alerta de tsunami, el terremoto en México de 8.2 con alerta de tsunami, otro terremoto en México de 7.1 días después, el huracán Harvey, el huracán Irma categoría 5, el huracán José, el huracán María, el huracán Katia, el eclipse total del Sol, la plaga de langostas en Rusia y los tornados en Miami, Florida, Estados Unidos. ¿Qué hacer en caso de un desastre natural? Identifica los lugares más seguros de tu residencia o colegio. Los marcos de las puertas o muebles resistentes son los lugares recomendados para protegerse en estos casos. Siempre ten un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías en un lugar estratégico y seguro. También reserva agua potable y algunos alimentos no perecederos como comidas en lata y chocolates que te darán energía. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde encontrarte con tus compañeros tras el temblor. Generalmente las universidades y colegios tienen planes diseñados para estas eventualidades. Asegúrate de mantenerte en calma y no correr ni inducir el pánico en otras personas. Aléjate de las ventanas de vidrio y de objetos que puedan caer. Si estás en el exterior, localiza un área despejada lo más lejos posible de edificios, árboles y postes. Busca un sitio resistente y seguro donde refugiarte y siempre protege tu cabeza de las cosas que puedan caer a tu alrededor. Enciende la radio y sigue las instrucciones recomendadas por las autoridades. No te alarmes por rumores.
Recuerda mantenerte lejos de postes, edificios, cables eléctricos y árboles, ya que pueden haber pequeños terremotos secundarios. Si hay heridos cercanos, pide auxilio vía móvil a los cuerpos de socorro. Procura mantener el control y asegúrate de que la persona afectada permanezca consciente y tranquila ante la situación. Revisa las fuentes de gas, agua o electricidad y aléjate de zonas peligrosas en caso de algún escape. En caso de un tsunami, sigue las instrucciones anteriores y aléjate de las zonas aledañas al mar, hasta que las autoridades indiquen lo contrario. Los lugares más seguros en esta situación son los cerros o colinas, o trata de ubicarte a una altura de al menos 11 metros sobre el nivel del mar.